Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, un tema bastante común y a veces complicado en las relaciones: las diferencias de ingresos entre parejas. Vamos a explorar bien a fondo las ideas de un material que encontramos, unos extractos de un podcast llamado Conexiones de Pareja. Así es. Este material que revisamos se mete de lleno en esas tensiones, ¿no? Que surgen cuando uno gana bastante más que el otro. Y lo más interesante, creo yo, son las estrategias prácticas que proponen para manejarlo. Algo que, seguro le suena a mucha gente. Sí, la idea es justamente esa: desgranar los puntos clave que presenta esta fuente. Queremos entender de dónde puede venir el conflicto y, sobre todo, qué caminos proponen ellos para encontrar un equilibrio que se sienta justo, ¿no? Y que ayude a la relación, en lugar de dañarla. Porque, seamos honestos, hablar de plata en pareja puede ser incómodo, muy incómodo. Pero, como bien dice el material, hacerse el distraído no arregla nada. Entender qué hay detrás de todo esto es, fundamental para mantener la armonía. Perfecto. Entremos entonces. El punto de partida en conexiones de pareja es claro: hay una diferencia importante en lo que gana cada uno. ¿Qué tipo de roces específicos describe este análisis que suelen aparecer ahí? Pues mira, describen un panorama emocional complejo, pero muy reconocible. La persona que trae más dinero a casa puede empezar a sentir, quizás sin decirlo al principio, como una carga financiera medio desproporcionada. Y eso puede llevar a un resentimiento que está ahí calladito, pensamientos tipo, si no fuera por mí, no podríamos tener esto. Claro. Y del otro lado, ¿qué pasa con la persona que gana menos? Quien gana menos, según este análisis, muchas veces libra su propia batalla interna. Puede aparecer culpa por sentir que no aporta lo suficiente o una sensación incómoda de dependencia, ¿viste? O incluso empezar a dudar de su propio valor dentro de la relación, como si su aporte general valiera menos porque el monetario es menor. El material incluso menciona frases que capturan esa tensión, ¿cierto? Recuerdo algo como: al final yo pago casi todo. O desde el otro lado: siento que no estamos iguales. O me hace sentir mal porque no gano tanto. Esas son, directas a la autoestima. Exactamente. Usan esas frases para mostrar el peso emocional real y remarcan mucho cómo esa dinámica, si no se habla, si no se maneja, va como desgastando la relación. Pero aquí viene un punto que ellos subrayan mucho. A ver, ¿cuál sería? Que el centro del problema, la conclusión fuerte a la que llegan, no es la diferencia numérica en sí. O sea, no son los ceros de más o de menos en la cuenta. El verdadero meollo del asunto, argumentan, es cómo la pareja interpreta, habla y maneja esa diferencia. Ahí está el potencial de conflicto. O de fortalecerse. Interesante. O sea, no es el hecho, sino cómo se reacciona a ese hecho. Eso cambia la perspectiva, ¿no? Justamente. Y para darle más base, mencionan datos de estudios sobre relaciones. Lo que de verdad predice un aumento fuerte en los conflictos no es tanto la diferencia de ingresos como tal, sino la falta de acuerdos. Acuerdos claros, hablados y sobre todo que ambos sientan que son justos sobre cómo se maneja el dinero. La falta de diálogo y de consenso es más peligrosa que la diferencia de sueldos. Tiene toda la lógica del mundo. Bueno, si el problema está en el manejo y en la percepción, entonces, ¿qué soluciones o estrategias propone Conexiones de Pareja para navegar esto? A ver, desglosemos esas claves que dan. Dale. La primera clave que presentan es, yo diría, la más filosófica, pero la base de todo. Hay que definir qué es justo para esa pareja en particular, sin obsesionarse con una igualdad matemática estricta. Explican que buscar el 50-50 en el aporte de dinero muchas veces es una trampa. ¿Una trampa? ¿Por qué? Eso de dividir todo a la mitad suena equitativo a primera vista. Claro, suena fácil, pero dicen que es una trampa porque simplifica demasiado lo que significa aportar a una vida en común. El material insiste mucho en que hay un montón de contribuciones clave que no tienen precio, pero que valen oro. Hablan de organizar la casa, criar a los chicos si los hay, el tiempo y la energía para que todo funcione, el apoyo emocional, planificar cosas, gestionar trámites. La lista es larga. Claro, todo ese laburo invisible que sostiene el día a día.
Exacto. Entonces, el objetivo no debería ser que cada uno ponga la misma cantidad de billetes, sino que ambos sientan que la distribución total de cargas y aportes, los de dinero y los que no son dinero, es justa para ellos, según sus circunstancias, sus capacidades, sus esfuerzos. Es un equilibrio que se siente, no una división de contador. Entendido. Ese concepto de justicia percibida es fuerte. Y me imagino que eso conecta directo con la segunda clave que mencionan: establecer acuerdos claros sobre cómo se van a hacer los aportes. Si la justicia no es igualdad matemática, ¿cómo se lleva eso a la práctica con la plata? Aquí es donde la charla se vuelve clave. La recomendación principal es sentarse a hablar, abiertamente, honestamente. Crear acuerdos explícitos sobre cómo se van a cubrir los gastos que tienen juntos. Nada de dejarlo al aire o a suposiciones, o a que uno paga más porque gana más, sin haberlo hablado bien. ¿Y mencionan algún modelo específico para esos acuerdos? Me suena que hablaban de aportar en proporción. Sí, esa es una de las opciones que ponen como ejemplo práctico y que a muchas parejas les sirve, que los gastos comunes se cubran proporcionalmente a lo que gana cada uno. Por ejemplo, si alguien genera el 70% del ingreso total de la pareja, bueno, se puede acordar que contribuya con el 70% de los gastos comunes: alquiler, servicios, comida, esas cosas. Así ambos pueden sentir que están haciendo un esfuerzo parecido, ¿no? En relación a lo que pueden. Suena lógico, pero me pregunto, ¿la fuente dice algo sobre posibles complicaciones? ¿Qué pasa si los ingresos varían mucho? O si incluso con la proporción uno sigue sintiendo que se echa casi todo al hombro. Es una excelente pregunta. El material se centra en el principio general, pero sí da a entender que estos acuerdos no son para siempre. Tienen que poder revisarse cada tanto o si las cosas cambian fuerte. Un cambio de trabajo, subidas y bajadas de ingresos, si llegan hijos. Y sobre eso de sentir que uno carga con todo el peso, bueno, ahí es donde la tercera clave se vuelve indispensable. Porque incluso con un acuerdo que en papel parece justo, las emociones siguen ahí. Tiene sentido. Entonces, ¿cuál es esa tercera clave? La tercera clave es reconocer y valorar activamente el esfuerzo y la contribución de ambos en todas sus formas. Esto va más allá de la planilla de Excel. El análisis subraya lo vital que es decir y demostrar el aprecio por todo lo que cada uno pone en la relación. Sea dinero, tiempo en casa, cuidado de la familia, apoyo en momentos difíciles, planificar las vacaciones, todo suma. Y supongo que, así como es importante reconocer lo bueno, también advierten sobre lo contrario. Totalmente. Hacen una advertencia súper clara contra esas frases o actitudes que le quitan valor al aporte del otro, sobre todo al que no es dinero. Comentarios como, si al final pago todo yo, o minimizar el esfuerzo del otro, onda, vos solo te encargas de. Son dinamita para la sensación de equipo. Me parece que ahí está el nudo del asunto. Pasar de llevar la cuenta individual a pensar como equipo. Exacto. La idea central que impulsa este análisis es cultivar, activamente, una mentalidad de somos un equipo remando para el mismo lado. En un equipo de fútbol no todos meten goles, pero cada jugador tiene un rol clave y se valora lo que hace para el conjunto. Acá es igual. La colaboración tiene que ganarle a cualquier sombra de competencia financiera interna. Se trata de celebrar lo que cada uno trae, sea lo que sea. Esa analogía del equipo es muy clara. Y para que todo esto no quede solo en ideas, Conexiones de Pareja usa un caso práctico para mostrarlo. ¿Podrías contarnos ese ejemplo? Ayuda mucho a ver cómo funcionan estas claves en la vida real. Claro. Presentan el caso de una pareja, vamos a decirles Ana y David, donde David ganaba más o menos el doble que Ana. Y bueno, como era de esperar por lo que venimos hablando, al principio esta diferencia creaba tensión. David cubría la mayoría de los gastos grandes, pero lo hacía sintiendo esa carga, y a veces soltaba comentarios. Ana, por su lado, se sentía incómoda, medio en deuda, y se ponía a la defensiva con sus propios gastos. Había discusiones seguidos sobre plata. Una situación bastante común, lamentablemente. ¿Y cómo le dieron la vuelta, según cuentan?
¿Aplicaron esto que decís? Exactamente eso hicieron. Decidieron aplicar la clave de los acuerdos claros y proporcionales. Se sentaron, pusieron todo sobre la mesa, sus ingresos, sus gastos fijos, los variables, y tuvieron una conversación honesta, seguro que difícil al principio, sobre cómo se sentían. Y acordaron que David cubriría más o menos el 70% de los gastos comunes, reflejando la proporción de sus ingresos, y Ana el 30% restante. ¿Y cuál fue el resultado que describe la fuente? ¿Funcionó así nomás, cambiando los porcentajes? El resultado fue súper positivo, según relatan. Las quejas medio escondidas de David pararon porque él sentía que el acuerdo era explícito y justo. Ana se sintió liberada de esa sensación de deuda y más segura con su aporte, sabiendo que estaba cumpliendo con su parte según sus posibilidades y el pacto que hicieron. La tensión por el dinero bajó un montón y eso mejoró el clima general de la pareja. Ambos dijeron sentirse más tranquilos y más unidos. Es un ejemplo muy concreto de cómo un acuerdo claro y que se siente justo puede desactivar un foco de conflicto grande. ¿Y sacan alguna lección más profunda de este caso en particular? Sí, una muy importante. Argumentan que el cambio más hondo para Ana y David no fue solo el ajuste de números, sino un cambio de mentalidad. Dejaron de medir la relación y el valor de cada uno basándose principalmente en la plata, en cuántos billetes pone cada uno, como dice el material de forma coloquial. ¿Y cuál fue la mentalidad alternativa que adoptaron? Empezaron a ver su vida juntos como un proyecto compartido. Esa idea es central en el análisis. Un proyecto donde los dos son socios indispensables más allá de sus roles específicos. Un proyecto compartido. Me gusta esa imagen. ¿Cómo se conecta específicamente esa idea con el manejo del dinero y los aportes no monetarios? Se conecta de forma directa y muy potente. Porque, como recalca el análisis, en un proyecto compartido de verdad, cada aporte, sea capital financiero, tiempo invertido, habilidad para organizar, apoyo emocional, cuidado de los miembros del equipo, o sea, la familia, tiene un valor propio e irreemplazable para que el proyecto salga bien. El dinero pasa a ser una herramienta más, una de tantas necesarias, pero no la única vara para medir el compromiso, el esfuerzo o el valor de cada socio. Este ejemplo de Ana y David muestra perfecto cómo esa mentalidad de equipo, sumada a acuerdos justos y a valorarse mutuamente, pueda transformar una dinámica tensa en una de colaboración. Queda muy claro el poder de ese enfoque. Entonces, si tuviéramos que resumir las ideas más fuertes que sacamos de este análisis de conexiones de pareja, podríamos decir que las diferencias de ingresos, aunque son un desafío, innegable, son perfectamente manejables. No son una condena al conflicto si se abordan con las herramientas correctas. Totalmente. Las claves están en esa comunicación abierta, valiente, en el respeto mutuo que se ve en valorarse explícitamente y en crear juntos acuerdos claros que ambos sientan justos y equitativos para su situación. Y esos pilares que mencionas, valoración mutua de todos los aportes y reglas de juego justas, parecen ser la base para construir esa sensación de equipo frente al dinero. Exacto, son los cimientos para que la relación se fortalezca a pesar de las diferencias económicas. Me gustaría rescatar una reflexión final que ofrece el material que revisamos, que creo que lo resume muy bien. El dinero en la pareja puede ser desigual, pero el amor, el respeto y el compromiso siempre deben ser equivalentes. La verdadera riqueza de una relación reside en la fuerza de su unión, no en el balance de sus cuentas bancarias. Es una frase potente y que, da para pensar. Y justamente pensando en esa valoración de lo no monetario que tanto remarca la fuente, la organización, el cuidado, el apoyo emocional, nos deja una pregunta picando, ¿no? Quizás para explorar más allá. ¿Cómo pueden las parejas empezar a ir más allá de solo mencionarlo y realmente reconocer conscientemente, tal vez hasta cuantificar de alguna manera, el valor enorme de aportes como el apoyo emocional o la carga mental? Esa tarea constante de anticipar, planificar y gestionar la logística y el bienestar emocional de la casa y de la relación. ¿Qué tipo de conversaciones o mecanismos prácticos harían falta para que ese reconocimiento sea explícito, mutuo y se mantenga en el tiempo? Para que no sea solo una buena intención, sino que se integre de verdad en cómo la pareja percibe el equilibrio y la justicia. Es algo sobre lo que vale la pena seguir reflexionando.